Eusebia es una palabra griega, está en la Biblia y esa palabra es traducida como piedad, ¿ok? Piedad. Eusebia es piedad. El tema central de la carta de Pedro, la segunda, también la primera, pero específicamente la segunda, es la piedad. No sé si usted tiene su Biblia, le invito a abrir la palabra de Dios. Ahí donde comienza la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. Si su Biblia es como la mía, el título dice segunda epístola, es decir, segunda carta o epístola universal. ¿Eso dice su Biblia? Segunda epístola universal. ¿Qué significan esas palabras? Universal. Bueno, quiere decir que esta carta fue escrita para una audiencia amplia, para todo mundo. Eso significa universal, para todos. A diferencia, por ejemplo, de las cartas de Pablo podríamos decir que son cartas más locales. Usted sabe, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Qué eran estos lugares a los que era específicamente dirigida esa carta? Así es que para entender la carta a los Corintios, primero tenemos que preguntarnos qué problemas atravesaban los hermanos en Corinto. Cuando queramos entender la carta de Pablo a los Efesios, tendríamos que investigar cómo era la vida en Éfeso, cómo eran los hermanos de Efesios, cómo era su estilo de vida y cuáles eran sus problemas. Y así con cada una de estas cartas. Uno necesita entender el contexto para entender el contenido de las cartas. Pero la carta universal de Pedro es un poco más fácil de entender porque es para una audiencia amplia. Si usted se da cuenta, Pedro no escribe a los filipenses, no escribe a los colosenses, no escribe a los romanos, escribe a todos. Así es que pudo haber sido muy bien leída también, como lo hacemos hoy, a los yucatecos, ¿no? Es la epístola universal, es para todos, sin precisar lugar ni gente, pero sí precisando una situación. Es una carta para cristianos. Hermanos, si usted tiene abierta su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que está diciendo Pedro. A los que han sido justificados por Jesucristo, a los que creen en el mismo nombre de Jesús, a los que comparten la misma fe que nosotros. Así es que esta carta es una carta para creyentes, gente que ya conoció el Evangelio, gente que ya sabe de Cristo. Y es aquí, hermanos, donde al inicio ya de nuestro estudio de esta carta, comienza lo que para muchos podría ser raro, porque alguien podría preguntarse, ¿es que acaso, después de conocer el Evangelio, hay algo más de qué preocuparnos? Piensen en esa pregunta. Una vez que una persona conoce el Evangelio, ¿necesita preocuparse de algo más? Esa es la cuestión. ¿No que con que la persona acepte a Jesús ya aseguró su entrada al cielo? ¿No es eso lo que creemos? Que con que la persona acepte a Jesús como su Salvador ya directito va camino al cielo. ¿Creemos eso? Bueno, eso depende de cómo entienda usted la vida cristiana. Muchos cometen el error de pensar que ser salvo requiere el mero cumplimiento de un trámite, un ritual, un requisito religioso y ya está. Ya cumplí, no sé, ya me bauticé, ya hice una profesión y ya. Todo ahí acaba. Pero nosotros sabemos que la vida cristiana es más que eso. Y precisamente de eso depende entender el concepto piedad. Porque si de algo se ocupan los cristianos, es de la piedad. Déjeme explicar qué es piedad entonces. Mire, hermano, piedad, no sé qué piensa usted cuando oye la palabra piedad, pero no significa en la Biblia aquello que sería el equivalente a misericordia. Eso no es piedad en la Biblia. Yo sé que usted y yo hablamos de piedad y decimos, ay, ten piedad de mí, ¿no? Cuando llega el cobratario y usted no tiene para pagar, le dice, tenga piedad de mí, apiádese de mí. Pero no, esta no es la piedad de la que estamos hablando. No es misericordia, no es téngame lástima. Piedad aquí significa devoción. Piense en
cuando decimos esa persona es muy piadosa. Lo opuesto sería una persona impía. La piedad es lo opuesto a la impiedad. Piedad entonces tiene que ver aquí con vivir para agradar a Dios, ser muy devoto de Dios. Piedad es prácticamente la fe puesta en práctica. La piedad entonces, hermanos, tiene que ver con un estilo de vida. Miren la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Como todas las cosas, dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro comienza así: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Eusebia era la palabra. El cristianismo, hermanos míos, no es un ritual. El cristianismo no es una actividad, no es un trámite, no es una decisión. El cristianismo es la vida entera. O si quiere usar una analogía, el cristianismo no es una parada de autobús. El cristianismo es toda una vía de tránsito. Hay gente que piensa que el cristianismo es una parada de autobús. Está nada más ahí sentada viendo cómo pasa la vida. No se ocupa más que de pasar y ver pasar la vida. No por nada Jesús dijo: yo soy el camino. Es la vía de tránsito. Es el mismo Pedro que una carta antes, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, establecía esta misma analogía diciendo: hermanos, yo les ruego como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. Lo que está diciendo Pedro es: haga de cuenta que usted va de viaje. Eso es el cristianismo, un viaje. Somos peregrinos, somos caminantes, vamos avanzando. Por eso nuestra serie le hemos puesto así: vamos hacia adelante. Cuando usted y yo hablamos del evangelio, tenemos que hablar del paquete completo. Dios nos llama a una salvación en Jesucristo, pero una salvación que incluye el todo de nuestra vida. Alguien piadoso es alguien devoto. Tenemos un término que se parece mucho a esa palabra: devoción. Es una práctica común para muchos cristianos, ¿no? ¿Devoción le suena? ¿Devoción? Devocional. ¿Cuántos hacen un tiempo devocional? ¿Cuántos tienen un momento devocional? A veces a un culto chiquito incluso le llaman un devocional, ¿no? Pero déjenme aclarar algo aquí. ¿A qué le llamamos devocional? Bueno, si usted lo practica, será el momento en el cual lee la Biblia, a lo mejor utiliza alguna guía de estudio, oraciones por motivos particulares. Eso está muy bien. Pero no pensemos, por favor, que el devocional es lo único que hace un cristiano. Piensa usted que yo hiciera mi devocional a las 7 de la mañana, ¿no? Porque decimos, para comenzar bien el día. Ok, perfecto. Haga su tiempo devocional, pero la devoción es más que el devocional. Estamos hablando del todo de la vida. Así dice Pedro ahí: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Y tiene que ver con el todo, con la vida entera, con estar rendido a Cristo. Dios no espera que le dé a Dios solo mi tiempo devocional. Dios no espera que solo de 7 a 7:30 y hice mi tiempo devocional, ya le di a Dios su lugarcito en mi día, ahora me voy a atender otros asuntos. No, desde que amanece hasta que anochece, el cristiano debería estar ocupado en devoción a Dios, ser agradable delante de Dios, porque ser cristiano es un estilo de vida. Miren lo que sigue diciendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes de lo que marcan su Biblia, marque la palabra diligencia.
Es una palabra importante. ¿Qué es diligencia, hermano? Diligencia es ocuparse con dedicación a algo, es atender un asunto y atenderlo pronta, oportuna y correctamente. Eso es diligencia. Yo tengo en mi mente la forma de hablar de mi abuela. Mi abuela se llamaba Ricarda. Dios le dio un carácter especial a Ricarda. Ricarda no podía ver que nos llamaran a hacer algo. Ya saben, nuestras madres nos llaman, hijo, ven, ayúdame. Y que el hijo dijera, ahorita voy, mamá, pero se tarda, ya sabe. Ese ahorita se convierte en al rato, ¿no? Hijo, ven, ahorita voy. Y no llegaba el chamaco. Cuando estábamos en casa de mi abuela veía esa escena. Ella decía con su típico carácter, decía, movidito, mijo, movidito. Haga caso. Está hablando su mamá. Eso es diligencia, lo que estaba haciendo mi abuela. Ese movidito es hágalo ya, porque es importante. Cuando Pedro dice, ponga diligencia en esto, está diciendo eso, hermano, échele ganas, póngale todo su empeño porque esto es importante. Antes de diligencia dice, toda diligencia. Pero quiere aclarar también que ese toda es enfático. No vaya a pensar que uno puede ponerle la mitad de la diligencia a algo. Por ejemplo, si yo le digo, présteme toda su atención, ese toda es solo enfático. No estoy diciendo que sería aceptable solo la mitad de su atención. De hecho, si solo se presta la mitad de su atención, solo está distraído, no está prestando atención. Si a usted le dicen, dime toda la verdad, no está implicando que usted pueda decir nada más la mitad de la verdad. Ese todo es enfático. Si pido toda la atención, es solo énfasis. Si pido toda la verdad, es solo énfasis. Atención a medias no es atención. Verdad a medias no es verdad. Diligencia a medias, ¿qué cree? No es diligencia. Debemos poner toda diligencia. Lo que está diciendo Pedro es, miren hermanos, esto que les voy a decir es muy, muy, muy importante. ¿Es de vida o es de muerte? Poniendo toda diligencia, dice Pedro, añádanle. Hay más que obtener, hay más que alcanzar. Aquel himno, el 362, que dice, quiero de Cristo más saber. Así dice el coro, más aprender, más alcanzar. El cristiano eso quiere. Quiere más de Dios, quiere más de Cristo. Quiere ser lleno de la plenitud de su deidad. Quiere ser saturado del Espíritu de Dios. Noten lo que dice Pedro. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la fe, virtud. A veces oigo gente que reduce su doctrina a meras frasecitas. Y una de las muchas frasecitas que a la gente le gusta repetir es todo depende de la fe. Hay gente que así dice, todo se arregla con fe. Teniendo fe, todo se resuelve. Pues Pedro diría otra cosa. ¿Sí lo está viendo? ¿A poco la fe lo es todo? ¿No? A la fe hay todavía que añadirle más cosas. Hay más cosas. El paquete completo incluye más cosas y el cristiano quiere alcanzar todas estas cosas. La primera indicación es añádale a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Prácticamente lo que está diciendo Pedro es hay que traducir esa fe a la práctica. ¿Usted ha leído la carta del apóstol Santiago? Santiago dice que la fe sin obras está muerta. ¿Tú tienes fe? Diría Santiago. Santiago diría, pues muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú tienes fe? Diría Pedro. Añádele a esa fe, añádele todo eso que sigue ahí. A la fe, virtud, a la virtud, todo lo demás. Tengo que hacer una aclaración aquí, hermanos. Algunos podrían acusar estas palabras de legalistas si no hacemos esta aclaración. Podrían acusarnos de que, habiendo comenzado por la justificación por gracia, terminamos yendo a una justificación por obras. No es así. Algunos piensan eso. Piensan que Cristo te salva por gracia, pero una vez que eres salvo ya depende de que tú le eches fuerza de voluntad. No es así. Nosotros confesamos en esta iglesia que creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, como dice Efesios, para que nadie se ande gloriando. Pero ahí mismo en Efesios y en otras partes de la Biblia, es importante señalar
que la gracia de Dios no solo nos provee de fe para creer en Jesús, sino de las obras que evidencian que vivimos en Jesús. Por eso el énfasis está en la santificación. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no viene sola, viene acompañada de obras. Y esas obras es a lo que Pedro se refiere aquí como virtud. Así que ser cristiano es un estilo de vida, pero ser cristiano es perseverar, pasar de la fe a la virtud, a la práctica. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Esas son cosas que a todos nosotros nos faltan en una o en otra medida, hermanos. Note el versículo 8, ¿lo tenemos ahí? Siguiente, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar, ¿cómo? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está estableciendo varias realidades. Y una de las cosas que está diciendo es, estas cosas deben abundar. Está hablando de perseverancia. No puede un cristiano estar de ocioso. Y cuando hablamos de ocioso, no nos referimos al ejercicio que hace la persona en el gimnasio o a que la hermana va a estar haciendo zumba todo este año. Se refiere a la clase de ejercicio espiritual. Pablo le escribe a Timoteo, ejercítate para la piedad. La misma idea. El ejercicio corporal es bueno, sí, te saca cuadritos, te pones así bien trabadito, pero eso es solo bueno aquí. Pero el que se ejercita en la piedad cosecha cosas buenas aquí y en la vida venidera. Es este mismo énfasis el que está haciendo Pedro, diciendo, hermanos, si ustedes han creído en Jesús, si tienen la misma fe que compartimos nosotros, entiendan esto. El cristianismo es un estilo de vida y el cristianismo es perseverar, es ir por más. Yo no espero que usted, hoy siendo 1 de enero, esté pensando en que podemos seguir igual nuestro cristianismo este año. Yo espero que usted no esté en aquella actitud de contentamiento con uno mismo, diciendo, pues así nos lo vamos a llevar tranquilita, así como fuimos el 2016, así seguimos igual. No, hermano, la vida cristiana es perseverar. La vida cristiana es ir por más, es ir a buscar la perfección, que es ser completado a la imagen de Cristo Jesús. No puede uno estar de ocioso, porque eso sería negligencia en vez de diligencia. No puede uno quedarse sin fruto, porque la esterilidad no es una opción para el cristiano, porque por sus frutos se sabrá qué árbol honra a Dios y qué árbol no sirve más que para ser cortado y echado al fuego. Así es que de lo que estamos hablando es de la necesidad de perseverar. Mire, supongamos que usted está buscando un maestro de inglés para sus hijos. Y yo le digo, cuente conmigo, yo puedo enseñarle inglés a su hijo. Si de a poco sabe inglés, sí, es inglés. A, B, C, D, E, F, G. ¿Y eso es todo lo que sabe de inglés? Bueno, sí, un poquito más. Pollito, chicken, gallina, ken, lápiz, pencil y pluma, pen. ¿Me contrata para ser maestro de su hijo de inglés? Pero sí, ¿a poco no es inglés eso? ¿No es inglés? Bueno, es inglés, pero es lo rudimentario del inglés. Es lo básico del inglés. Pero me entregaron en el jardín de niños, pequeños chiquitines, mi reconocimiento de que sabía inglés. Sí, pero eso era lo básico en aquel entonces. No hubo perseverancia y por lo tanto estoy hablando del idioma inglés en pañales. Supongamos que yo le digo que sé tocar el piano, ¿no? Usted dice, a ver, pues pásenle y tóquenos, porque hoy no hay músico, ¿no? Tóquenos Príncipe de Paz o Cuán Grande sé. Bueno, esas no son las piezas que yo me sé. Me sé aquella que decía Martinillo. ¿Sí? También me sé Brilla, Brilla, Estrellita. ¿Le sirve? Oiga, no cualquiera toca Brilla, Brilla, Estrellita. Fui a un recital a tocar Brilla, Brilla, Estrellita. ¿No es eso tocar? Se diría, bueno, a lo mejor a un nivel básico de música, eso es bueno. Pero todo músico sabe que si no perseveras, no sirve. Bueno, hermano, supongamos que yo le digo que soy cristiano. Me bauticé, hice mi profesión de fe, me aprendí de memoria el Padre Nuestro y hasta el credo de los apóstoles. Pero estoy hoy ocioso
y sin fruto. ¿Soy o no soy cristiano? No, mi hermano, porque la vida cristiana es un estilo de vida y es perseverar. Y si está ocioso y sin fruto, usted y yo entonces hemos perdido de vista el enfoque. Hay que perseverar. No lo digo yo, Pedro lo dice, siguiendo el mismo texto, versículo 9. Ahí está. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, mucho ojo, de esta manera, es decir, de esta forma, cumpliendo esto, haciendo esto, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros ¿con qué? Amonestación. Estas pueden parecer palabras duras, yo lo creo, palabras duras para aquel que está cómodo en su ociosidad, que está cómodo en su falta de fruto, que llegue Pedro y dude de la salvación de uno. Pero es lo que está haciendo Pedro. Si mira, hermano, si usted lo entendió, pero no se traduce de esta fe hacia la virtud, usted estoy solo leyendo a Pedro, está ciego y se ha olvidado de lo importante. Se trata de llegar al reino eterno de Jesucristo y de que al llegar ahí se nos otorgue amplia y generosa entrada al reino de Dios. Recuerde que hablamos de un camino y de un estilo de vida. Hermano, nos lo dicen el día que nos bautizamos. Bueno, no sé si ustedes se lo dijeron, a mí me lo dijeron cuando hice mi profesión de fe. Nos lo dicen, este es apenas el comienzo. Nos lo dice Jesús en su palabra, Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos lo dice Pablo en 1 Corintios 9:24, en una carrera muchos comienzan, muchos corren, solo unos ganan. Corran para ganar el premio. Lo sabemos, pero se olvida. El problema no es aprenderlo, el problema es practicarlo. El problema no es saberlo, el problema es que se olvida. Y es que ser cristiano es no olvidar lo importante. Eso es ser cristiano. No olvidar lo importante. Mire que Pedro dice estas palabras en el versículo 12. ¿Tiene su Biblia? Versículo 12. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Un día una personita me dijo lo siguiente, estábamos planeando unos estudios bíblicos, me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Yo le dije, vamos a hablar del Evangelio. Me salió con, ay, pastor, eso ya me lo sé. Sí, eso es lo primero que uno se aprende, ¿sí? Tim Keller dice, el Evangelio no es el ABC, el Evangelio es de la A a la Z. A veces me pregunto eso cuando estamos preparando qué vamos a estudiar los domingos, qué vamos a estudiar en los estudios bíblicos de los miércoles. ¿Qué tema necesitamos ahora tocar, hermano? Yo estoy seguro que si usted lleva ya suficiente tiempo aquí, cualquier tema nos llevará siempre a lo mismo. La centralidad de Cristo, la suficiencia del Evangelio, la salvación solo por gracia, por medio de la fe y la evidencia en una santificación. Lo sabemos. Me va a conceder Dios 7 años ya predicando en este púlpito. Hemos hablado de santificación vez tras vez tras vez. Lo sabemos. Pero dice, bueno, pues aunque lo sepan, hay que recordarlo. Porque tendemos a olvidarlo, tendemos a distraernos, tendemos a acostarnos en una especie de hamaca espiritual y estar de ociosos cuando deberíamos estar procurando añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Nadie en esta sala puede decir, yo ya tengo todo eso. Nadie puede decir eso. Y mientras tenga oportunidad, Pedro lo dice así, mientras tenga oportunidad, se los voy a recordar. Mientras viva, versículo 13, los voy a seguir amonestando. Esa palabra es importante.
porque también hay que aclararla. Será el último que aclaremos hoy. ¿Qué piensa usted cuando oye amonestación? Si a usted le gusta el fútbol, lo más probable es que usted piense en un castigo, ¿no? El jugador comete una falta y se lleva una amonestación. Es un castigo, una multa. Pero eso no significa en la Biblia amonestación. Amonestación es un recordatorio. Eso es amonestación. Es muy cercana a otra palabra también, que sería la palabra amnesia. De hecho, hasta se parecen, oiga, ¿no? Amonestación, amnesia. Amnesia es olvidar. Amonestación es hacerte recordar algo importante. Lo que está haciendo Pedro aquí, nos está diciendo, hermanos, mientras sea el apóstol Pedro aquí en la tierra, yo los voy a seguir. Amoneste y amoneste y amoneste con cosas que yo ya sé que ustedes saben, pero que es importante que recordemos. Es traer a la memoria, implica entrenarnos, implica practicar. El cristianismo, hermanos, no es cuestión de rendirle al Señor un momento del día nada más. No es cuestión de rendirle al Señor un día a la semana nada más. No es asunto de cumplir con un ritual nada más. El cristianismo es un estilo de vida que nos lleva a perseverar y buscar ser todavía más semejantes a Cristo. Si usted corrió bien el año 2016, si usted puede ver el 2016 como un año en el cual Dios le llevó a entender más cosas, a dominar el carácter, la necedad, a volverse maduro, no piense que el 2017 es su año de jubileo, por favor. No piense que el 2017 es su año de Hakuna Matata y no me preocupo porque ya alcancé un nivel suficiente de espiritualidad. El año 2017 es el año en el cual tenemos que seguir añadiendo a la fe, virtud y todas estas cosas. Porque el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo que ya no sea de niños fluctuantes, sino de gente madura. Y esta madurez se logra no buscando cosas nuevas precisamente, sino recordando lo importante. Todo se trata de Cristo. Sin Cristo la vida no tiene sentido. La vida cristiana es toda, completita. Dios quiere guiarnos completamente hacia Él. Lo decíamos anoche, ¿se acuerda? No ha cambiado mucho con el paso del año a este. Hay gente que piensa que el fin de año y año nuevo es como algo mágico, ¿no? Ya empezamos otra vez. Estamos igual que ayer en muchos sentidos. Dios sigue siendo rey. Usted y yo seguimos necesitados de gracia y esa gracia se nos ha sido provista sola y únicamente a través de Jesucristo. Él ha provisto de la gracia suficiente para ser justificados, pero esta misma gracia quiere llevarnos a ser santificados. Y eso implica toda nuestra vida. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, queremos amarte, en verdad, queremos conocerte con todo nuestro ser, entregarte nuestra vida. Tú nos llamas a perseverar, tú quieres que nosotros andemos en una santa manera de vivir, Padre. Tú quieres que vivamos en la piedad y eso quisiéramos también nosotros, que tú nos ayudes a perseverar en la piedad, a no olvidarnos de lo importante, a añadir a la fe virtud y conocimiento y dominio propio y piedad y afecto. Y todas estas cosas, Padre, lo queremos todo esto en nuestras vidas. Y sabemos que no vendrá solo por el esfuerzo humano, porque nosotros no podemos generar esto. Vendrá por tu gracia, vendrá por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros transformación y santificación. Así es que, Padre, no permitas que a estas alturas aminoremos el paso, volteemos hacia atrás, nos distraigamos, nos desviemos. Permítenos seguir de frente hacia tu reino, perseverar firmes en tu palabra. Si hemos sido justificados por Cristo, que también por Cristo seamos santificados, que podamos vivir por Él, que cuando llegue el momento de partir nos encuentre caminando, perseverando en tu verdad. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Quiero seguir a Cristo mientras vivo.
veces prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí